con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Buenos días, bienvenidos a otra edición de La Mesa, esta coproducción entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y el Mostrador Mercados. El invitado de hoy es Alejandro Mico, profesor de la Universidad de Chile, ex asesor del Ministerio de Hacienda y también asesor de la campaña de Claudio Rego. El tema de hoy es uno. La otra semana hemos abarcado dos o tres temas. Tenemos un panel. El tema de hoy es la economía mundial. Esta semana, el lunes, China estornudó, a eso nos referimos que reportó crecimiento que era muy por debajo de lo que esperaba el mercado para el primer trimestre, y el resto del mundo y los mercados especialmente se resfriaron. Vamos a mirar una nota preparada por Daniel Payares y por Juan Pablo Echeñique y después volvemos. El Fondo Monetario Internacional y el Instituto Brookings, en conjunto con el Financial Times, publicaron esta semana dos estudios que revelan que la economía mundial enfrenta un panorama de estancamiento. Mientras el FMI rebajó el pronóstico de crecimiento para 2013, las otras dos entidades afirmaron que las principales economías avanzadas y emergentes tienen serias dificultades para consolidar su crecimiento económico. Incertidumbre política, mercados financieros inundados de liquidez y una eventual guerra de divisas son algunos de los factores que hacen temer lo peor. Los problemas de deuda de algunos miembros de la Unión Europea son los que presentan un mayor desafío, y el FMI hizo un llamado a las autoridades de ese continente para implementar una política monetaria agresiva, si bien el consenso es que hay menos riesgo que el año anterior. Yo preveo que el año 2013 a nivel global sea muy parecido a lo que fue el crecimiento del 2012. Sigue riesgos en toda Europa, pero creo que el riesgo de un quiebre financiero de importancia han disminuido sustancialmente, y eso es positivo. Estados Unidos está recuperándose mejor de lo esperado pese a la desconfianza de los consumidores, pero subsisten preocupaciones sobre su déficit fiscal en el mediano plazo. Por su parte, los datos de China e India no permiten tener certidumbre sobre su desempeño futuro, y los menores datos de crecimiento de China estremecieron a los mercados a comienzos de la semana, arrastrando a la baja el cobre y otras materias primas. En América Latina, Argentina, Colombia y Brasil continúan desacelerándose, mientras México parece sostenerse mejor gracias a sus exportaciones. En Chile, la situación parece favorable en este momento, pero el déficit fiscal, la alta dependencia del cobre y un año de elecciones generan gran preocupación en el corto plazo. Podría bien ser que Chile enfrentara una tasa de crecimiento mucho menos boyante en el año 2013. Todavía no se ve, pero si uno tuviera que hacer una proyección para los próximos 6 meses o 12 meses, lo más probable es que el crecimiento por sobre el 5,5% no vaya a continuar. Esto quiere decir que las elecciones tendrán lugar en una economía enfriándose, y eso podría influir cómo votarán los chilenos. Bueno, Alejandro, el tema fue: los mercados se desplomaron, el cobre terminó la semana abajo 7%, nos dimos cuenta de lo vulnerable que es Chile y la economía china. Este fin de semana se están reuniendo en Washington los banqueros y los ministros de finanzas más importantes del mundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos? A ver, claramente lo que se vio este día lunes es China está siendo la locomotora del crecimiento mundial. Si esta locomotora se ve que tiene alguna falla, que anda un poco más lento de lo que se esperaba, el resto lo toma y frena un poco. En particular, esta zona del mundo, Latinoamérica, se ve más afectada. ¿Por qué? El mercado chino es el gran comprador de nuestras materias primas. Para Chile es el cobre, para Perú es el cobre, el hierro, para Argentina, Paraguay es la soja, para Brasil es la soja, es el otro hierro, petróleo. Lo que quiero decir con esto es una fuente de demanda gigantesca. Cuando China se empieza a frenar, la demanda mundial de estos commodities cae.
es una fracción importante del consumo hoy día del cobre, es solamente China, no es solo algo marginal, es una parte importante, por lo tanto nos afecta mucho. Al resto del mundo, a los países desarrollados, también les afecta. ¿Por qué? El modelo de crecimiento para salir de la crisis que quieren adoptar los países es a través de las exportaciones. Por eso hemos tenido en la última semana Estados Unidos con políticas monetarias muy expansivas, Japón con políticas monetarias muy expansivas, de tal forma de devaluar sus monedas. ¿Devaluar sus monedas para qué? Para exportárselo a los países emergentes, en particular al gran motor China, India y el resto que los acompañamos. Si este gran motor se ve que su demanda interna es un poco más lenta de lo que se esperaba, la política de salir de la crisis que están viviendo principalmente Europa, con un bajo crecimiento, y Estados Unidos en menor medida, pero con un bajo crecimiento todavía, vía exportaciones, deja de tener sentido y le pega fuertemente a sus expectativas de crecimiento. Déjame interrumpirte una cosa. El crecimiento en China fue 7.7, se esperaba 8%. Varios economistas connotados están diciendo que ese es el número que tenemos que acostumbrarnos, que el tiempo, la era de China creciendo entre 8 y 10% ya se acabó, que va a ser más entre 6 y 8. Si eso realmente es efectivo, esta recuperación endeble, pero sí recuperación que se está viendo en las economías desarrolladas, poco menos en Europa, pero en Estados Unidos sin lugar a dudas, y el boom emergente, el impacto es obvio, pero ¿cuáles son los remedios? ¿Cómo quedamos? ¿Qué pasa? ¿Qué acciones pueden tomar para contrapesar el impacto China? A ver, yo creo que aquí hay varias partes. Caso de Europa, yo creo que es un tema de fondo, solucionar. Ahí hay un tema económico y político a la vez. Soluciones de cuál van a ser el rol de la institucionalidad europea en términos del Banco Central, qué tanta más inyección de liquidez le va a poner, qué tanta más supervisión bancaria va a poner, qué tanto más recursos frescos le van a poner a la economía. Eso es una decisión política económica, donde hay algunos ganadores y perdedores. A diferencia de un país, aquí los ganadores y perdedores pueden estar en distintos países, lo cual hace la negociación muy compleja. Esa es una situación que se tiene que arreglar, que es un tema político-económico, Europa. En el caso de Estados Unidos, la situación es un poco distinta. Han habido en Estados Unidos algún surgimiento ya de la demanda, hemos visto que la actividad está creciendo un poco más. Hay que todavía mejorar algunos aspectos que están quedando un poco rezagados, por ejemplo, en el lado del mercado financiero. El crédito bancario está recuperado, pero el crédito fuera de la banca, que generó este gran problema en sus inicios, que fue la securitización en general, no ha surgido nuevamente, y eso le ha quitado liquidez a algunas empresas, en particular las pequeñas y las medianas, con lo cual hemos tenido que no sale completamente Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, también Estados Unidos sufrió y todavía no termina de cerrar un tema político, económico, el tema de decidir el déficit. ¿Cómo se cierra el déficit? ¿Se cierra simplemente con corte de gasto o se cierra con corte de gasto y aumento de impuestos? Sí, claro. Esa es una pelea política. Que ahora en un par de meses se vuelve de nuevo. No han sido capaces de cerrarlo. Obviamente eso genera más incertidumbre en los mercados, en un mundo que todavía tenemos una situación de incertidumbre, porque Europa todos los días nos trae alguna sorpresa, los países se van sumando, que fue, no sé, partimos de España, ahora tenemos los países, tenemos una serie de cosas que se están surgiendo y que en algún momento puede hacer que la temible crisis más financiera, inclusive del euro, explote, que algún país termine saliendo. Deja pararte ahí, porque es el tema del G20, el comunicado que salió en borrador que publicó anoche Bloomberg, que obviamente debe ser público, son las reuniones del Banco Mundial este fin de semana. El tema, el subtexto era muy crítico de lo que está pasando en Europa, y que en las reuniones, obviamente porque son reuniones a nivel de Estado, son muy diplomáticas, pero que en la trastienda, las tras bambalinas, iban a haber críticas bastante duras de lo que ha hecho y lo que no ha hecho los políticos en Europa, y especialmente Draghi, que trata de seguir incentivando o estimulando la economía hablando,
pero que la verdad que en términos de acción es una amenaza. Desde el punto de vista tuyo, Europa está la parte política está amarrando la capacidad de ellos de reaccionar con fuerza a poner una vez por todas el problema de atrás, porque como decís tú, para España, otro mes es Italia, después fue Chipre, vuelve un poco la amenaza de Grecia, ahora es Eslovenia. Sí. A ver, claramente el tema político es clave. Y aquí no es sorpresa. Imagínate Chile con un nivel de desempleo del 25%. ¿Tú crees que pasaría a tener una contracción fiscal en esa situación? Perdóname, que no creo que pasaría. Claro. Inclusive recordemos que en este país, cuando tuvimos ese nivel de desempleo con una tremenda dictadura, hubo un revuelo social grande. Imagínate en una democracia. Por lo tanto, esto claramente es un problema político. Sé que en su momento una situación, la crisis en Europa tiene costos. Los costos se reparten entre los agentes. Estamos en la situación donde se declararon cuáles son los costos para la economía: bajo crecimiento, sistemas financieros con malas carteras, que de alguna forma algunos no van a ser pagados, van a haber pérdidas de riqueza. El tema es cómo se distribuyen esas pérdidas de riqueza. Y ahí, cuando hay pérdidas de riqueza, la solución no es fácil. Todo el mundo se atrinchera porque no quiere ser uno el que carga. Más aún, si estas riquezas hay que distribuirlas entre gente de distintos países. Imagínate, tú estás parado, sentado en Alemania y te vienen a plantear que tú tienes que hacerte parte responsable de parte de una crisis que tú crees que nació simplemente en Grecia y tú no tienes nada que ver, o que nació en España porque hubo un boom, una fiesta muy larga con construcciones y tú dices, sabes que yo no la viví, no tengo por qué yo tengo que pagarlo. pagar el cheque? No, sí. Es una situación compleja. Y de repente el español que mira dice, ¿sabes qué? A mí esta es verdad, quizás tuve un boom, pero hoy día estoy hasta el cuello con un nivel de desempleo del 25%, 50% para los jóvenes, y me están poniendo restricciones de más austeridad a alguien que está en Alemania, que en alguna forma dice, me prestó dinero con una cierta tasa que podía tener un riesgo, asume la pérdida. Es una situación compleja, y ahí tenés una situación que medidas tan drásticas como un presidente, como un candidato fuerte en Italia dice, me voy a salir del euro. Uno de los fundadores de la Unión Europea y del euro te está planteando la desintegración. ¿Tú eres optimista o pesimista acerca del euro y Europa? Yo soy optimista porque creo que me tocó hablar hace un tiempo atrás con un personaje, un banquero alemán, y él me decía, miren, aquí hay cosas que no se entienden. El euro, la Unión Europea, no fue un acuerdo económico. No, fue un acuerdo político. Fue un acuerdo político. Y muy exitoso, Y el euro, también me dice, no fue un acuerdo económico, fue un acuerdo político. Nace de una generación que vivió la guerra, que vivió la brutalidad de la guerra, del nazismo, del fascismo, de una bomba atómica. Por lo tanto, nace de eso y creo que eso es muy fuerte. Hay muchos alemanes que todavía ven eso como un temor. El temor de que se salga en algún país, Grecia, y surja nuevos nacionalismos, nuevo racismo. Recordemos que esto está cruzado por surgimiento de movimientos de ultraderecha en varios países y de ultraizquierda, pero de ultraderecha con resurgimientos de ideas nazistas que son un fantasma en Alemania todavía gigantesco. Por lo tanto, soy optimista por eso, porque creo que de alguna forma uno de los ejes, que es Francia y Alemania, que son los pilares de esto, están metidos en esto no solamente por una cosa económica, sino que también por un tema político, de integración, de supervivencia hacia futuro, de historias pasadas trágicas, traumáticas. Te voy a poner en contra las cuerdas un poco. Tenemos optimistas sobre Europa. Ojo, una cosa optimista es que no se salgan pero estamos hablando de ser optimista en Italia niveles de crecimiento cercanos a cero. No, optimista de que no va a explotar. En ese punto, sí. Pero ojo, pero pueden haber explotaciones. El gran temor, te diría yo, que uno tiene es que pase la situación de Japón. Que tengamos una situación, Japón no ha podido salir de la crisis
10 años, 20 años. No, casi, 20 años. Del ya. 80, claro, final de los 80. Sí, fue 20 años y es un tema del sistema financiero que con estos, los zombies que le llaman, Sí. tiene muertos en el closet y que nadie se atreve a abrir la puerta. Y gente con ahorros extraordinarios, Claro. porque son los que más ahorran. Pero poniendo todo el contexto, porque estamos que en la economía internacional tenemos, bueno, el nerviosismo que le dio lo que pasó con China. Japón, que ahora está tratando de meterle un montón de lucas para salir. Europa, en la crisis en este como no puede salir por razones políticas, más que por la plata está, ¿no? Y Estados Unidos, que le está yendo mejor, pero tiene esta como, no, la espada de Mocles colgando para estas negociaciones. Y ahora están reunidos en Washington los banqueros y los ministros de finanzas más poderosos del mundo. Tú estuvieras en esas reuniones, ¿cuáles son los temas a tratar y cómo se lo explica a una persona que tiene una pyme acá? Es decir, no. A ver, yo partiría aquí hablando, el tema es, yo creo, parte importante para el mundo desarrollado sigue siendo Europa. ¿Okay? Y ahí el tema 2, ver la coordinación político-económica fundamental, la coordinación entre medidas monetarias y fiscales. El tema de Europa tiene ahí una cosa muy compleja, tiene una moneda única, tiene un banco central que tiene un mandato y unas restricciones muy fuertes, no puede hacer tanta inyección de liquidez como la Fed o el Banco de Japón. Por lo tanto, para si quiere inyectar recursos, requiere un acuerdo político, todo el resto, por lo tanto está mucho más atado de mano. En términos de inyectar liquidez, también hay un tema en Europa de sentarlo y de obligarlo a ponerse de acuerdo en todo lo que es regulación financiera. Dentro de Europa es un tema no menor hacer las declaraciones, cómo se están midiendo los pasivos en los distintos países. Está el tema de los bonos a los banqueros, que está la pelea entre Inglaterra y el resto de Europa. Entonces, eso es un tema ahí que hay que negociar. Yo creo que el Banco Europeo de alguna forma fue avanzando en esto bien, pero bueno, le han tocado cosas. La elección en Italia para mí fue una cosa muy fuerte yo creo, porque es una cosa que... Y esta semana creo que el candidato que lo pusieron dijo que no podía armar gobierno. Por lo tanto, es una situación muy fuerte que está ahí. Ahora, el segundo tema que hay que ponerse, y aquí hay que tener cuidado, es el tema de esta guerra de moneda, la guerra de divisas que está ahí, Estados Unidos está haciendo una inyección gigantesca de liquidez, Japón igual, Europa no tiene tanta flexibilidad para hacerlo, ¿y qué está pasando? El resto del mundo, acá que estamos aquí en el sur, nos llueve las divisas y tenemos un problema de apreciación cambiaria fuerte que nos pone en un problema ahora a Chile, en términos de decir, ¿sabes qué? Tenemos una inundación de divisas, por un lado, que viene con mucha liquidez mundial, que nos está generando un déficit de cuenta corriente ya importante, y más encima en un año electoral donde la política fiscal no está haciendo nada. Imposible. Bueno, y ahí te quiero bajar a tierra con eso, y que ya nos quedan 2 o 3 minutos. Exactamente eso. O sea, Chile tiene muerta semana, como que la ayudó un poco, le quitó presión al Banco Central de Chile, porque el peso, el cobre, se fue en picada, y el peso se fue en picada con él. Creo que hoy día terminó 4.77, que creo que es el nivel más alto en 5 meses o 6 meses. Pero se viene el déficit de cuenta corriente con el dólar a 3.1 es mucho más complicado que con el dólar a 3.5, porque el cobre a 3.5 se iba a hacer como 4%, algunos privados decían que iba a ser 5, ahora con la 3.1 no sé los cálculos, soy economista, pero se vienen problemas a la economía chilena que van a empezar a sentirse, teóricamente, si todos estos factores permanecen más o menos están ahora, en el medio de la pelea electoral. Y el próximo gobierno, ya sea de la concertación o de la alianza, va a heredar ciertas cosas que este gobierno no tuvo que lidiar. ¿Cómo se viene la segunda mitad del año para Chile en este contexto? Se viene compleja, yo creo que se viene compleja por lo que tú dices, este cóctel de un choque externo en el precio del cobre, que le tiene un impacto fuerte en la cuenta corriente, que ya está 3%, 4%, que estamos hablando ahí de una situación, esto le puede poner 2 puntos más, pasamos a 6, una situación ya más de preocupación por la cuenta corriente. Por otro lado tenemos un fisco que no está haciendo nada. Entender hoy día, por ejemplo, haber impuesto un proyecto de ley en el Congreso para bajar el timbre y estampilla es como hacer un subsidio al crédito. Esto es tirar parafina a la demanda interna, cuando lo único que quieres es parar la demanda interna para que se contraigan un poco las importaciones. Esto es echarle benzina al fuego, lo cual es complejo.
hemos tenido una serie de otras cosas. Estamos hablando, no sé si enseguida aquí es un tema bien técnico, se está discutiendo la ley de fondos de inversión. Claro, para traer más recursos. sí, para crear un fondo de inversión. Disculpa, hoy día no es en ningún caso el problema la liquidez mundial. No le quieren poner más incentivos tributarios a los fondos de afuera. Es una situación, aquí me da risa, uno hablando en la mañana de reforma y el gobierno haciendo una contrarreforma, una reforma tributaria hablando en la mañana, y en la tarde el gobierno hace una contrarreforma en el Congreso con dos proyectos que disminuyen los impuestos, timbre de estampilla y esta idea de los fondos de inversión que le bajan los impuestos a los fondos de inversión. Esos son dos cosas que, independiente si uno cree o no cree que es bueno tener impuestos más altos o no, es una situación que hoy día le inyecta más fuerza a la demanda interna cuando quieres bajarla. Por lo tanto, estamos en esta situación compleja de una cuenta corriente deficitaria fuerte, un gobierno que está haciendo una política fiscal expansiva, un banco central que hoy día no tiene muchas herramientas, porque hoy día, ¿qué hace el Banco Central? Porque está en un dilema shakespeariano ahí. Ahí está en un tema que es bastante complejo, ¿qué hace? ¿Subo la tasa de interés? ¿Se me lleno más de dólares? Las protestas en el sur me aumentan. ¿Qué hago? Hay algo que hacer. Podría manejar, yo no entiendo por qué hay un manejo de el encaje, el viejo encaje, los que estudiaron aquí economía, el viejo encaje de los bancos que se hace política monetaria, no con tasa de interés, sino que aumentando el encaje o no de los bancos, de tal forma de contraer o no el crédito. Claro, los chinos hacen eso. Los chinos hacen eso. Claro. Eso es una cosa que se podría ver. Algo equivalente a eso es subir el timbre de estampilla. Si yo subo el timbre de estampilla, lo que hago, aumento la brecha entre la tasa de captación y de colocación, Claro. que es exactamente lo que quieres en esta situación. Quieres una tasa de captación baja y una de colocación alta para evitar la entrada de capitales y evitar la demanda por inversión o por consumo. Entonces son dos mecanismos que se podrían hacer. El Banco Central, en el tema del encaje, podría haber algo, pero igual se mete un poco la superintendencia de bancos, y por otro lado tienes el gobierno que, bueno, está en un año electoral, que no quiere frenar para nada la economía. Y aquí paso al otro tema del año electoral, porque aquí el año electoral no es solamente para el gobierno, es también para las candidaturas. Y aquí estamos en una situación de que me da la impresión que estamos en una fiesta. Estamos realmente en una fiesta. Que algunos no han sido invitados. Que, bueno, algunos no han sido invitados, pero otros están un poco borrachos. Sí. Y que aquí es una situación compleja, porque tenemos que decir, hoy día pensar de que vamos a poder seguir manteniendo un aumento del gasto como se hizo en este gobierno, sin aumentar impuestos, es algo que, para mi punto de vista, es difícil de creer, porque hay una serie de gastos de largo plazo comprometidos sin el financiamiento comprometido ahí, manteniendo un déficit de un 1% en esta situación es algo impensable. Lo otro que creo es las expectativas de lo que se va a poder hacer el próximo gobierno, creo que hay que bajarlas. Yo creo que un gobierno... ¿Tú estás hablando ahora desde el punto de vista político o solo económico? Político, económico, porque aquí creo que hay que ser responsable también. El tema de este país, esta institucionalidad no da para más de 2 reformas, con suerte. Recordemos que el gobierno anterior hizo una reforma previsional. Piensa lo que es, ya sea una reforma tributaria, es compleja. Tributaria, binominal, que es una nueva constitución, y educación. Pues sí, a ver, ya tributaria y solo educación es algo complejo. Lo que quiero decir aquí es importante que nos pensemos en grande el país. Este país puede hacer grandes cosas, pero ojo, aprendamos que lo que hicimos, hay que ponerse plazo en estas cosas, hay que moverse la meta ahí, pero hay que ir viendo cuánto yo puedo ir avanzando paso a paso. Estoy de acuerdo si uno puede avanzar en educación, en mejoras, que no es solamente dinero aquí, porque hablar de una reforma, como estamos planteando en la candidatura de Claudio Rego, de 5.000 millones, 5.000 a 6.000 millones, son 2 puntos del PIB. Son 2 puntos de la capacidad de gastarlo bien, es fundamental, porque estos son 5.000. Algo que uno aprende en el gobierno es que peso puesto, peso que ya sacarlo es complejo. Y la única forma de hacer transformaciones es cuando uno tiene una zanahoria. Y la zanahoria es, en este caso del dinero, estos 2 puntos, hay que usarlos bien. Y eso no es fácil de hacer. Se habla, no sé, educación gratuita para todos. Hay que hacer bien esto, hay que hacerlo con la calidad. ¿Acaso los aumentos de subvención que se han hecho durante este gobierno, sin ninguna contrapartida de mayor calidad,
es como plata perdida, porque al final yo voy a ir ante cualquier sostenedor, sea con lucro, sin lucro, y le diga, ¿sabe qué, maestro? Usted tiene que mejorar la calidad de su establecimiento, o mejorar la calidad de sus profesores, y decir, maestro, necesito plata. Métame plata y hago el cambio. Bueno, con eso voy a tener que... Se nos acabó el tiempo. Gracias, Alejandro Mico. Gracias a ti por la invitación. Ha sido una nueva edición de La Mesa, del Mostrador Mercado y el FEN. Próxima semana el tema, se viene el discurso del 1 de mayo, el gran tema va a ser trabajo, reforma laboral o no reforma laboral, el estado del trabajo en Chile. Uno de nuestros invitados va a ser Joe Ramos, profesor de acá, y el otro panelista aún no sabemos, pero bueno, la próxima semana se lo contamos. Muchas gracias.